Dios les bendiga mucho, queridos hermanos. Gracias por acompañarnos en una entrega más de Entre Adoradores. Y hoy me encuentro con un evangelista del Señor. Él es Jonathan Ventura. Jonathan, preséntate a toda la audiencia que te está Amén, escuchando. amén. Que Dios te bendiga mucho, que Dios bendiga a esa hermosa audiencia. Mi nombre es Jonathan Ventura. Para mí es un placer tener que compartirle la palabra de Dios y el testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Y sé que será de mucha bendición para todo aquel que me escuche. Amén. Un placer tenerte por aquí. Y vamos a comenzar de una vez. Fuego. Jonathan, ¿dónde naces y cómo fue tu infancia? ¿Cómo se desarrolló tu infancia? Nací aquí en San Cristóbal, en un hogar cristiano. Mi familia cristiana, mi madre cristiana. Y fui instruido en ese camino. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino. Cuando fuera grande nunca se apartará de él. Sin embargo, en esa infancia pasé procesos, diríamos, fuertes. Porque al ser marcado desde niño, desde ese momento el enemigo identificó que sobre mí estaba la marca de Cristo y que fui escogido para grandes cosas. De hecho, saliendo de una escuela bíblica en cierto momento, cuando llegué a casa, estaba compartiendo con los demás niños. Ya entramos de una vez en fuego en el testimonio, ¿verdad? Estaba Sí. compartiendo con los demás niños y en ese momento tuve un accidente. Mm. Sí, estábamos practicando la misma escuela bíblica que estábamos haciendo en la iglesia. Y nada, inmediatamente en el barrio tuve un accidente en ese momento. Un motor me chocó. Por eso es esta cicatriz que tengo en el cuello. Oh, wow. Si la audiencia la puede ver ahí. A través de ese accidente quedé casi muerto. Pero Dios me dio una segunda oportunidad. A pesar de que pase el tiempo, fui alejándome de los caminos de Dios, a pesar de que Dios tenía ese gran propósito conmigo, a pesar de que Dios inició grandes cosas en mi vida, no entendía a profundidad porque era un niño. Jeremías le dice al Señor, cuando el Señor llama a Jeremías le dice a Dios, Señor, ¿cómo tú me escoges a mí si yo no sé hablar? Apenas soy un niño. Yo no entendía el propósito de Dios. Sin embargo, me alejo del Señor, empiezo a conocer el mundo, empiezo a conocer la calle, empiezo a relacionarme con amistades que no eran convenientes, que me alejaban de Dios. Y en ese ámbito, luego que fui creciendo, hasta me salí de la escuela, una rebeldía total, alejado de Dios. Empecé a conocer el mundo, la calle completamente. Empecé a conocer la droga. La droga, ¿tú estuviste Sí, allí? sí, exactamente. Empecé a relacionarme con jóvenes que consumían droga, con jóvenes que paraban en el punto. Empezamos a fumar juca, a consumir tabaco. Y eso nos entraba en un estado tan oscuro donde ya uno no se sentía normal, uno se sentía atado. Aunque uno se riera delante de la gente, nosotros nos sentíamos atados por las tinieblas. Yo me sentía atado por el enemigo. Y sin embargo, en ese mundo tan oscuro en el que me encontraba, Cristo siempre me llamaba, el Señor siempre me hacía el llamado, siempre tocaba la puerta de mi corazón y yo me resistía. Y mientras más me resistía, más el diablo me envolvía. Porque Satanás se ríe mientras tú te hundes. Por eso hay personas que tienen que entender de que es tiempo de reflexionar y hacerle caso al llamado que Dios le está haciendo. Porque dice la Biblia que de una o dos maneras habla Dios con el hombre, pero el hombre no entiende. Dios te habla en sueños, en revelaciones y en visiones nocturnas. Es tiempo de que tú reflexiones y hagas una pausa en tu vida. Por más atadura en la que te encuentres, por más atadura que el diablo haya puesto sobre tu vida, por más obstáculos que tengas, es tiempo de que tú hagas un paro y te pongas a la brecha con el Señor. Trate de escuchar a Dios, trate de escuchar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y en ese mundo oscuro en el que me encontraba, allí Dios empezó a llamarme de una manera sobrenatural. Qué bonito, wow, Gloria a wow, Dios. wow. Qué hermoso es nuestro Dios. Y ver cómo aún envuelto en esa nube oscura, como el enemigo te cegó, como el enemigo te envolvió, es maravilloso ver cómo
cómo Dios te Amén. ha traído hasta aquí. Y hay una pregunta muy importante que queremos hacerte, y es, ¿cómo fueron tus primeros años en el Evangelio? ¿Algunas experiencias que te hayan marcado en ese primer tiempo de conocer al Señor? Realmente esos fueron los años más difíciles, luego que conocí al Señor. Ya que cuando tú entras a la iglesia, a veces tú tienes una perspectiva de que todo el mundo es de Dios, de que todo el que está en la iglesia es santo. Que todos entramos con esa perspectiva. Exactamente, todos entramos con esa perspectiva. Y cuando yo entré a la iglesia me di cuenta de que las cosas eran diferentes, de que habían personas con traje y con corbata, pero que no eran lo que realmente proyectaban. Entonces viene un muchacho de la calle, rescatado del mundo, donde entra a una iglesia donde no saben sobrellevar ese carácter, ni sobrellevar esa persona, ni darle el trato que esa persona necesita por la misma atadura con la que viene peleando, por los mismos demonios con los que viene batallando. Entonces, en la iglesia ver gente que no conocen los niveles espirituales, yo empecé a pasar un proceso a la iglesia donde empecé a ser atacado, donde empecé a ser perseguido. En cierto momento sí, sentí el desánimo, sentí de soltar la iglesia. ¿Por qué? Porque sentí ataques de los hermanos, Mira, de hecho, la primera vez que fui a la iglesia, me invitó un compañero a hacer silicio. Y cuando llegué a hacer silicio, veo que otro compañero de la iglesia le dice al compañero que me invitó que si él está seguro de que si él me conoce bien. No me digas. Sí. Tenía miedo de que se vaya a perder algo. Y realmente yo fui con la intención de querer conectarme con Dios, de querer que Dios haga una obra en mi vida. Porque en el momento que lo acepté, decidí aceptarlo de corazón. Fue un llamado impresionante. Y inmediatamente seguí peleando mi batalla, estoy en la iglesia, empecé a pasar cierto proceso, ciertas guerras, empecé a pelear con todo lo que me ataba antes. Ahora yo empiezo a rebelarme contra eso. Y al yo rebelarme contra eso, todo eso empieza a atacarme con más violencia. De manera que tuve que subir a la montaña. Allí en la montaña peleé con espíritus de alto rango. Allí en la montaña peleé con demonios de brujería, peleé con demonios de metresa, peleé con espíritus que antes me tenían atado, pero ahora yo me estoy rebelando contra ellos, diciéndole que Cristo vive en mí. Aleluya. Diciéndole a la tiniebla de que el poder de Dios es mi cobertura. Ahora, Padre, en el nombre poderoso de Cristo, Santa Marta, suéltala. Lipa y Salcambaye. Santa Marta, suéltala. Mira, ven aquí, Santa Marta, ven. Vengan de mí, Santa Marta, ven. En el nombre de Cristo. Y que el Dios que está conmigo es más poderoso que los que están en contra. Inmediatamente, mira, en la montaña fue que yo fui formado. Eso es un misterio. Sí, porque en la montaña hay dimensiones donde tú te pones a orar y te entra en una conexión tan profunda con Dios, donde tú sales de lo humano y entras a lo sobrenatural. Y ya no eres tú, sino el mismo Espíritu en ti. De hecho, en la montaña fue donde yo fui bautizado por el Espíritu Santo. Allá en la montaña fue donde el Espíritu Santo me bautizó en lengua y empecé a hablar un nuevo lenguaje. Porque Aleluya. hay demonios que no se reprenden en español, hay que reprenderlo en lenguas. Hay dimensiones espirituales donde Dios te va a llevar a tú enfrentarte con aquello que te ataba. Fuego que quebranta los demonios. Vete de este cuerpo. Hace la guerra. En el nombre de Jesús. Y es lamentable, ayer compartía de que
hay cristianos que todavía necesitan liberación. Porque nosotros entendemos de que inmediatamente una persona acepta a Cristo, ya es libre completamente. Usted aceptó a Cristo, usted dio el primer paso, el paso de arrepentimiento, usted dio el primer paso a la libertad. Porque el primer paso a la libertad empieza cuando nosotros queremos ser libres. Wow, aleluya. Y aquí estamos ya hablando de demonios. Gloria. Ya se puso serio el asunto. Jonathan, Padre, gracias. ¿qué le podemos decir a esas personas que no creen en los demonios? Estamos hablando del mundo sobrenatural, algo que con nuestros ojos naturales quizás no podemos percibir, pero hay un mundo más allá y es de lo que estamos hablando en esta mañana. Gloria A ti que nos estás viendo, que no crees en estas manifestaciones, que no crees en los demonios, ¿qué tú le dirías a esas personas que no creen que existen los demonios? Mira, hay personas que realmente no creen, pero la condición de ellos habla por sí sola. Hay personas que no creen en los demonios, pero la condición en la que viven, la manera en la que se comportan, la manera en la que actúan, da a entenderle que hay demonios que habitan en su vida. Dice la Biblia que hay maldiciones que vienen de generación en generación. Explica un poquito eso, de las maldiciones. Sí, hay personas que no creen en los demonios, pero hay maldiciones que vienen de generación en generación, generacionales, que vienen desde los ancestros, desde los antiguos. Los padres practicaban brujería, entonces vienen los hijos y practican brujería, pero también los nietos practican brujería. Muchas veces herencia que le dejan los abuelos. Por eso son maldiciones generacionales. Otras de ellas es que desde sus abuelos no permanece un matrimonio intacto en esa familia. Vaya analizando. Mi alma lo adora Vaya el Cordero de analizando. Dios. Los abuelos se separaron por infidelidad, se divorciaron, se dejaron. Pero también esa maldición persigue a los hijos. Y ya los hijos quieren formar un hogar, pero viene el diablo a través de la misma maldición que todavía no ha sido rota por alguien que todavía no ha entendido que para esa maldición ser rota necesita entregarle su vida a Cristo. Aleluya. Entonces ese matrimonio tampoco permanece porque ese hombre se involucra con la vecina. Entonces ahí se rompe ese otro matrimonio. Pero sin embargo también hay un hijo que quiere formar una relación, pero esa relación es influida por espíritu de metresa. Y hay personas que no creen en los demonios, pero la condición dice otra cosa. La condición en su vida, la condición en su familia habla otra cosa. Por lo tanto, hay personas que para romper con esa maldición generacional tienen que entregarle su vida a Cristo. Por eso vemos personas que tratan de formalizarse. Mira, hay personas que hasta se casan y viene el diablo y les rompe el matrimonio. Sí, hay personas que tratan de formalizar una relación, que tienen su casa propia, que tienen el dinero, gente que tiene los recursos para vivir estable en un hogar, pero lamentablemente la maldición generacional se los rompe, porque necesitan ser libres de eso que lo ata, necesitan ser libres de esa herencia que le dejaron sus abuelos, y para ser libres de esa herencia solamente Cristo puede romper esa cadena. Aleluya. Sí, hay hogares que solamente Cristo puede romper esa cadena. Y por eso tú ves que hay hijos que se envuelven en la prostitución. Y tú ves que no pueden permanecer en una relación porque es que es un demonio que lo tiene atado. Y a veces quieren, pero no pueden. A veces quieren, pero no pueden. Y dicen es que yo no quiero, pero yo siento algo que me impulsa. En un momento yo prediqué bajo el tema, él no quiere ser así. Sí, porque, Lindy, hay personas que en la condición en la que se encuentran, ellos no quieren ser así. Pero las ataduras que el enemigo ha puesto en su vida, las cadenas que Satanás ha puesto sobre su vida, lo mantienen en esa condición. Pero en el momento que te encuentres con Cristo, yo te traigo noticia. Habrá victoria en tu vida. Aleluya. Las cadenas se van a romper. Bendito. Hay un impacto de Dios que va a tocar tu corazón. Y Dios te va a sorprender de una manera tan fuerte que tu perspectiva, tu mente, tu condición, tu alma va a ser transformado, aleluya, a otra dimensión de gloria. Alma mía, adora a Dios. Bendito Dios. No es un Sea brujo. Cristo glorificado.
el que va a liberar tu casa. Así es. No es un brujo, no es un baño, no es un cuadro, no es una estatua. Aleluya. Padre, es gracias. el poder libertador. Sí. De Aleluya, la sangre Padre, del Cordero que libertará tu casa de esa cadena, Aleluya. ese cáncer. Padre, gracias. Oh, aleluya. Alma mía, adora a Dios. Ese Alma mía, cáncer adora a que ha Dios. tocado tu abuela, que ha tocado tu mamá. Aleluya. Hay malicias que se están rompiendo ya. Hay personas ahí que cuando escuchen esta palabra van a sentir que cadenas se rompen en su vida. Van a sentir que maldiciones se rompen en su vida. Van a sentir en el estómago cosas que se le empiezan a mover. Porque hay malicias que van a ser expulsadas. Bauta y tamashenda kima. Yo siento la gloria de Dios. Hay personas que en este momento son impactados por la palabra de Dios. Hay personas que en este momento son impactados por el fuego del Espíritu Santo. Cuando el fuego del Espíritu Santo toca a alguien, esa persona empieza a sentir la liberación de su cuerpo. Esa persona empieza a sentir que algo sale de su vida. Esa persona empieza a sentir que algo se rompe en su vida. Yo siento la gloria de Dios en esta hora. Por lo tanto, es tiempo de que tú empieces a batallar. Es tiempo de que tú empieces a conectarte y a reprender en el Espíritu, porque hay cosas en tu vida, aleluya, que Dios le empieza a romper. Hay cosas en tu vida que Dios le empieza a expulsar. Hay cosas en tu vida que Dios le empieza a reprender. Alma mía, adora a Dios. Tu victoria depende de Dios. Tu liberación depende de Dios, porque Él vino a libertar a los cautivos. Bendita, alabado sea Dios. Bendita tu presencia. Él vino a libertar a los cautivos, Lindy. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Bendito Dios. Aleluya. Hay una atmósfera aquí, hay una atmósfera del Espíritu. Aleluya. Hay una nube. Hay una nube, dice la Biblia que la nube se metió en el campamento y allí estaba Dios. Aquí está Dios. Televidente, tú que no estás mirando, aquí está Dios y Dios está hablando a tu vida. Hay cosas que se van a romper en tu vida por el poder de Dios. Alma mía, adora al Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Bendito. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Aleluya. Jonathan. Wow. Qué bello, papá. Gracias, yo lo amo. Espíritu Santo. Es que es demasiado hermoso. Amén, amén. Gloria a Dios. Jonathan, ¿cómo tú descubres tu llamado a la liberación y a la profecía? Cuéntanos un poco de cómo fue que Jehová Gloria a Dios. hizo eso. Mira, tú sabes que la falta de conocimiento a veces te hace tú no entender lo que tú portas de parte de Dios. Y yo empecé a entrar en dimensiones de oración donde estaba siendo llenado por el Espíritu Santo, donde el fuego del Espíritu Santo empezó a purificarme y a limpiarme, pero no conocía el don que había sobre mí. Y a través de la oración empecé a conocer el don de liberación, pero no sabía ejercerlo. En un momento, aleluya, yo y otro compañero fuimos a visitar una joven, y esa joven la fuimos a visitar para invitarla a la iglesia. Inmediatamente yo llegué al lugar, a la muchacha se le empezaron a manifestar los demonios, porque la llenura del Espíritu que abundaba en ese momento, aleluya, eso mismo hizo que los espíritus que habían en ella se manifiesten. Pero lamentablemente hubo un fallo, y pregúntame cuál. ¿Cuál fue el fallo? Y era que yo no sabía reprenderlo. Yo lo conocía, lo identificaba, pero no sabía reprenderlo. Nada, seguí buscando la dirección del Espíritu, seguí llenándome del poder de Dios. Y inmediatamente, ya cuando yo oraba por alguien, entonces los espíritus se le empezaban a manifestar. En un momento oramos por un joven con un espíritu de homosexualismo, y los espíritus empezaron a manifestársele en forma de culebra. Y cuando se le empezaron a manifestar y empezamos a orar, el joven hasta una cadena que tenía se rompió. Y yo entendí de que el Señor me llamaba para libertar a los cautivos por el poder de Dios. Bien. Y así empecé a ver cosas sobrenaturales. En un momento fui a un hogar a orar,
y empezamos a orar por una niña. Mira, eso fue algo sobrenatural. Eso fue en Mano Guayabo. Empezamos a orar por una niña que estaba poseída por 42 demonios. Algo sobrenatural. Nosotros duramos alrededor de 1 hora y algo reprendiendo, porque salía un demonio detrás de otro. Y en un momento yo le dije a los espíritus que quién lo envía en ese cuerpo y de dónde yo vinieron. Y los demonios, por el Espíritu Santo que había en mí, porque los demonios nada de verdad tienen en ellos. Pero cuando el Espíritu Santo habita en ti, aún el que habla mentira tiene que hablar verdad. Aleluya. Yo siento la gloria de Dios. Aleluya. Y cuando por el poder de Dios yo le dije, ¿quién te mandó ese cuerpo? Y dijo, mi padre le hizo una brujería a mi madre y a través de ahí vine yo. Chao, Taita, Yakuma, Urra, Bashenda. No fue el demonio que me lo reveló, fue el Espíritu Santo que permitió que yo entendiera lo que estaba gravitando en ese cuerpo. Para lo que estaba ahí, se ha echado fuera. Yo te quiero decir en este momento que hay cosas ocultas, aleluya, grandes y ocultas que tú no conoces, que el Espíritu Santo va a mostrártela. Yo no sé qué tiempo tú tienes en el Evangelio, quizás tienes 20 años, quizás ya has conocido la palabra, quizás has estudiado de la hermenéutica, la homilética, pero todavía hay cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que Dios va a revelarte. Y es tiempo de que tú te pongas en la brecha con Dios, porque a los que están en el secreto, a esos son los que Dios les revela las cosas ocultas. A los que están en el secreto. A los que están en el secreto. Sí, porque hay gente que quieren que Dios les revele, pero está mucho en el público, está mucho en los medios, está mucho en el medio, en el coro, en el grupo. Y en el grupo Dios nos revela. Hay mucho ruido para escuchar exactamente. La voz de Dios. Para escuchar la voz de Dios hay que estar bien atento, porque la voz de Dios es muy fina. Y la voz de Dios, para revelársele a alguien, tú necesitas tener los oídos agudizados a la voz del Espíritu. Tú tienes que estar sensible a la voz del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, para hablar con alguien, esa persona necesita estar en una conexión profunda con Dios. Cuando Dios te quiere dar una palabra especialmente a ti, tú tienes que estar en una conexión profunda con Dios. Porque se le hace más fácil a la gente de consultar al profeta y que Dios le hable a través del profeta. Eso es más fácil. Es más fácil, claro. Pero lo difícil pero lo más esencial es que Dios te hable a ti. Para que tú conozcas al Dios que tú le sirves. Y al Dios que también el profeta tiene. Al Dios del profeta. Es muy fácil buscar profeta. La persona piensa que eso es como cuando tú mandas un mensaje por correo. Mira, y al rato te contestan de una vez. No. El escuchar la voz de Dios conlleva tiempo y dedicación. El escuchar la voz de Dios conlleva ese ejercicio espiritual de tu orar 1, 2, 3 horas, porque es por dimensión. Mientras más tú ores, más Dios te va a hablar. Hay personas que se preguntan, pero ¿y qué tanto es que a ella Dios le habla? ¿Qué tanto es que a él Dios le habla? Es que si él ora y él habla con Dios, Dios va a hablarle, aleluya. Dios va a revelarle. Hay cosas grandes y ocultas que tú no conoces que Dios te la va a revelar. Amén. Alabado sea Dios. Bendito Dios. No vamos a salir de aquí hoy porque esto está demasiado bueno. Dios. Aleluya. Jonathan, ¿cuáles experiencias espirituales has tenido en el ejercicio de tu ministerio? Algunas puntuales que tú nos puedas contar. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Mira, en un momento estaba pasando un proceso fuerte. Y ese proceso fue tan fuerte que yo tuve que ir a la cueva a orar. Cuando subí a la cueva junto a otro compañero, en eso de las 6 de la tarde, iniciamos a orar. Empezamos a orar y entramos en una dimensión tan profunda que luego de terminar, me acosté en la cueva, en un cartón. Inmediatamente entré en una dimensión tan fuerte donde un ángel se me reveló en la cueva. Ese ángel alto con esa vestimenta blanca y el pelo que le llegaba hasta los hombros. Y el ángel se me acercó y me dijo, no temas el fuego de prueba que ha de venir. Lo que el Espíritu Santo me está diciendo era, la guerra que tú estás pasando se va a poner más fuerte. Pero lo que me impacta es que a pesar de que la guerra se iba a poner más fuerte, esa guerra estaba haciendo que se me sea revelada cosas que yo no conocía.
Mientras yo estaba tranquilo, yo no hubiera visto ángeles. Ahora en el proceso estoy viendo ángeles. No solo eso, sino que cuando volteo a mi izquierda, veo al lado de mí acostada una mujer encinta, embarazada. Y el Espíritu Santo me dice, eso que está dentro de ese vientre es tu ministerio que está a punto de salir a la luz. Sí. Hay personas que tienen que entender de que antes de que se manifieste ese ministerio, eso que tú tienes en tu vientre, primero tienes que pasar por el proceso. Amén. Por eso el ángel me dijo, no temas el fuego de prueba que ha de venir, no temas al proceso que Dios te va a meter, no temas lo que Dios te va a permitir pasar, porque es que hay algo dentro de ti que tiene que manifestarse. Hay algo dentro de ti que tiene que salir a la luz. Hay un ministerio, hay un don, hay un llamado, hay una promesa, hay una palabra que te persigue de parte de Dios. Aleluya. Y cuando inmediatamente yo vi esa mujer embarazada al lado de mí, a mi izquierda, aleluya, ese vientre a punto de dar a luz, el Espíritu Santo me dijo, ese es tu ministerio que está a punto de salir a la luz. Y por causa de eso es que esto está pasando guerra. Alma mía, adora al Padre. Acuérdate que cuando la mujer está con dolores de parto, es porque ella está a punto de dar a luz. Alma mía, adora a Dios. Y hay gente ahí que están como la embarazada, están con el ministerio, están con dolores de parto, padeciendo esa guerra, padeciendo esa batalla. Pero dice el Señor, no te detenga, porque lo que hay en tu vientre pronto va a salir a la luz. Lo que hay en tu vientre lo voy a exhibir para que lo vean las naciones. Hay gente que nos está mirando, que tienen llamados internacionales. Alma mía, adora a Dios. Que tienen llamado de naciones, que tienen llamado para ir a otros pueblos, a otros lugares. Alma mía, adora a Dios. Por lo tanto, eso que hay en tu vientre está a punto de manifestarse. Soporta, resiste, que Dios lo va a hacer contigo. Alabado sea Dios. Dios lo va a hacer contigo. Por encima del dolor, por encima de la prueba, Dios lo va a hacer contigo. Dios lo va a hacer contigo. Y conmigo también. Aleluya. Gloria a Jesús. Albert, Santo. contigo también Dios lo va a hacer. En el nombre de Jesús. Eric, contigo también. En el nombre de Jesús. Entonces, amado, cuando una persona que no tiene conocimiento se pone a inventar, a echar fuera demonios, porque tú sabes que hay hermanos que son un poco creativos y de repente hay una manifestación en un mover poderoso del Espíritu y una persona que no tiene el conocimiento ni el llamado, ¿verdad? Comienza a reprender a esa persona que en el momento cae endemoniado. ¿Qué le podemos decir a esas personas? Mira, eso es una bomba de tiempo. Sí. Porque hay que estar en el nivel espiritual para tú echar un demonio fuera. O sea, tú tienes que estar en un nivel mayor que ese espíritu que tú echas fuera. Aún hay libros espirituales. Por ejemplo, Él vino a libertar a los cautivos de Rebecca Brown. Aún para leer ese libro que es espiritual, tú tienes que estar en una dimensión muy fuerte. Porque la guerra que tú empiezas a sentir por causa de los misterios que se te son revelados, la guerra es mayor. Mientras es más grande es lo que tú conoces, más fuerte es lo que te persigue. Por eso, lo que tú conozcas en el mundo espiritual, eso es lo que te va a perseguir. Y lamentablemente hay personas reprendiendo lo que no conocen. Wow. Y el que reprende lo que no conoce, el enemigo se burla de él. Sí, por eso tú tienes que estar claro de lo que tú estás reprendiendo, tratar de conocer qué tú vas a reprender. Y no solamente conocer, sino estar en la dimensión. Hay que estar en esa dimensión de ayuno y oración. Los discípulos le preguntan a Cristo por qué un demonio en el cuerpo de un niño, ellos no pudieron echarle fuera y Cristo los reprende. Cristo le dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Cristo los reprende y le destaca de que el ayuno y la oración es esencial para echar fuera un demonio. Y Cristo le dice, este género no sale si no es con oración y ayuno. Hay géneros. ¿Qué es el ayuno? Explícale para el que no conoce. El ayuno es apartarse para Dios. Tú evitar de ciertos gustos. Por ejemplo,
tú dejar de comer, esa es una forma de ayunar. Pero también hay diferentes formas de ayunar. También una forma de ayunar es tú apartarte para Dios, evitando hacer cosas que realmente te gustan. Por ejemplo, tú apartarte de las redes sociales. Porque hay gente que duran 24/7 en las redes sociales, conectado al celular. Tú apartarte para Dios en ayuno y oración, eso es una bendición. Tú apartarte de la multitud en ayuno y oración, orando al Señor, pidiéndole a Dios que haga algo en tu casa, pidiéndole a Dios que haga algo en tu familia. Eso también es ayuno. Tú evitar, aleluya, contaminarte. Tú apartarte de todo lo malo que tú hacías antes. Eso es ayunar. Y no solamente ayunar, sino llenarte de santidad. Porque a través de la oración, el ayuno, tú eres llenado de esa santidad del Espíritu. Los demonios identifican y los demonios conocen. Los demonios saben cómo tú estás en Dios. Los demonios saben qué tú portas de parte de Dios. Y dependiendo de lo que tú portes de parte de Dios, así será de grande la manifestación cuando tú reprendas. Por eso es que hay personas que cuando reprenden los demonios tiemblan. Pero sin embargo, hay otra persona, un humano igual, que reprende igual, pero no tiene el mismo resultado. Y tú me preguntarás, ¿por qué? Porque esto no se trata, aleluya, de que tú seas cristiano simplemente. Esto se trata de la conexión y de la llenura que tú tengas por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Mira, volviendo a la pregunta de atrás que te interrumpí ahí, entonces cuando una persona está echando fuera esos demonios, sí, y no tiene en el momento no está preparado, vienen en venganza esos mismos espíritus que está tratando de echar fuera. Claro. ¿Qué le puede pasar a esa persona? Esa persona puede terminar atada por los espíritus que atan a esa persona. ¿Una transferencia? Una transferencia demoníaca, exactamente. Así como hay transferencia bancaria, así mismo transferencia demoníaca. Transferencia demoníaca, un espíritu se traspasa de un cuerpo a otro. Entonces, esa persona, por eso tuve personas que yo hace un tiempo estuve analizando un fenómeno en la mayoría de las personas que son enfermos mentales. Uh-huh. Y yo viendo muchos enfermos mentales pensaba y decía, pero ¿por qué la mayoría de los enfermos mentales, muchos andan cantando coritos, muchos andan hasta predicando? Y tú te das cuenta que son enfermos mentales, son espíritus de transferencia por los cuales ellos han sido atados. Wow. Sí, por eso es que una persona sea cristiana no quiere decir que es totalmente libre. Tiene que batallar y pelear con eso. Porque cualquier espíritu puede envolverte y tú cambiar rápidamente de esa maravillosa condición que Dios ha puesto en tu vida a una condición negativa, donde hasta tus sentidos son cauterizados por las tinieblas. Hay personas que hasta pierden los sentidos humanos, pierden la manera natural de comportarse y empiezan a comportarse de una manera extraña. La persona empiezan a identificar y dicen, acá tú estás como raro, tú estás como divariando, tú estás mal. Es que espíritus de las tinieblas empezaron a influir en esa persona y por eso ya la condición de vida de esa persona, a pesar de que es cristiano, es totalmente diferente. Wow. O sea, esa persona cristiana puede terminar atado si reprende lo que no conoce. Si reprende a una persona endemoniado sin estar en la dimensión, esa persona va a terminar mal o peor que esa persona que estaba atado. De hecho, en un momento me estaban invitando para que ore por una joven en Punta Cana. Y inmediatamente me estaba poniendo de acuerdo con la persona que me estaba invitando. De hecho, me llamó por cámara para que vea la joven por la cual yo iba a orar. El espíritu, a través de la joven, me dijo, no quiero que él venga. No quiero que él venga. No querían que yo vaya para allá. Y no fue que te identificó a ti, fue al que andaba contigo. Lo que andaba conmigo, ¿entiendes? Entonces, los espíritus identifican, así que no juegues al que reprende, no juegues al exorcista. Necesitas estar lleno del Espíritu Santo para poder atar y encadenar de parte de Dios. Bendito Dios. Alabado sea el Señor. El tiempo se nos ha acabado, pero yo entiendo que hay que hacer una segunda parte, porque esto está muy bueno y hay muchas cosas que todavía necesitamos saber y necesito preguntarte. Así es. Entonces, para finalizar esta primera parte, vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a hacer una oración, por favor. Amén.
por aquellas personas que nos están viendo, que están atadas, que han intentado todo, que han ido a brujos y se han atado más, que han ido a leerse una taza para ver el futuro, y el diablo lo que ha hecho es engañarte, embaucarte y arrastrarte Aleluya. a otros espíritus que te han atado más. Entonces, para que tú hagas una oración por esa gente Amén, que amén. quiere, pero no puede. Yo quiero que ahí donde tú estás sentado, que me estás mirando, yo quiero que tú levantes tu mano arriba en señal de adoración. Levanta tu mano arriba, porque en este momento vamos a declarar una cobertura especial sobre tu vida. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo de Dios, oro por la persona que está mirando este video, Señor. Oro por este televidente, Dios. Oro por esa persona que se ha quedado hasta este momento ahí, Señor, escuchando esta palabra de parte tuya, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te pido que tú pongas una cobertura sobre esa persona, Dios del cielo, que tú ates y encadene todo espíritu que venga en revancha, todo espíritu que quiera atarlo, todo espíritu que quiera atacarlo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo, rompe cadenas. Espíritu Santo, liberta al cautivo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Dios del cielo, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Glorifícate de una manera especial. Que esa persona reciba de tu fuego en esta hora. Que esa persona sea lleno del Espíritu Santo en esta hora. Para gloria y honra de tu nombre, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, glorifícate, Dios. Dios del cielo, manifiéstate en su vida. Dios del cielo, llénalo por tu espíritu. Dios del cielo, manifiesta tu gloria para gloria y honra de tu nombre, mi Dios. Amén y amén. Gracias, Espíritu Santo, porque tú lo haces, Dios. Amén. Aleluya. Dios es bueno. Confía que grandes cosas tiene Dios contigo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y si tienes una persona en esa misma condición, muéstrale Gloria a Dios. este video y comienza a compartirlo para que llegue a esas Aleluya. personas que lo necesitan. Y escríbenos en los comentarios si algo te impactó, la obra que el Espíritu Santo hizo Gloria en a este día en tu vida. Nos vemos en la próxima entrega, que será una continuación de esta Amén. poderosa entrevista bajo el poder de Dios. Amén. Entre adoradores. Dios te bendiga. Shalom.